Voy a comenzar diciendo KikosisGB, @KikosisGB y @Glow, y son nuestras redes para que usted participe. Si quiere decirle algo a Mercedes Malaver, nuestra invitada de hoy, presidenta de COPEI. Mercedes está rompiendo la liga, como se dice, porque ha generado muchos mensajes positivos. La gente la alaba y dice, ay, ella se ve tan tranquilita, caramba, sesuda, como dirían. Claro, tiene a su lado a Eduardo, que la cuida mucho y la ha preparado. A ti te prepararon para ese puesto, para que el país viera que era posible tener sensatez. Fíjate una cosa, ella es tan sensata, me dice, Kiko, te voy a dejar hablar. Así es. Si hablas porque yo se lo permití. Claro, es que tú sabes que esto no es una entrevista, esto es una conversación. Las entrevistas, hay como mucho de eso. Yo quiero hacer un estilo distinto. ¿Qué tienes ahí? Vas bien, porque empezar a hablar de Eduardo Fernández, muy bien. Y de la preparación política que recibí en el IFEDEC, muy bien. Okay. Eso es así. ¿Qué tienes ahí? ¿Con qué me vas a comenzar a pegar contra la pared? Bueno, con esos temas positivos de los que hay que hablar en el país, hay que hablar de futuro, hay que hablar de planteamientos de cara a los grandes consensos que hay que emprender en el país cuanto antes. Ojalá fuera mañana, a partir de un encuentro entre estudiantes, que se plantee la necesidad de empezar a construir grandes consensos. Y yo quería traer en concreto la propuesta que hizo COPEI el 14 de octubre, o sea, hace más de un mes, sobre la necesidad de llegar a grandes acuerdos políticos para una política salarial sostenible en Venezuela. Y nosotros fuimos la primera organización política, Kiko, que empezó a hablar de diálogo social. Hoy en día yo lo escucho mucho, lo he escuchado a gente de Benancham, lo he escuchado a gente de las distintas cámaras, hablar del diálogo social, que es lo que antiguamente, tú habrás hablado tanto del tripartismo, del diálogo tripartito, es lo que es la propuesta de la OIT, y es todo lo que tenemos que hacer en Venezuela para que las medidas económicas que se vayan a implementar en el país, la dolarización y todas esas cosas de las que ahora se habla abiertamente y con desparpajo, estén acorde a los criterios de equidad, de igualdad, de crecimiento social, de políticas salariales que son mucho más que un salario mínimo. El salario mínimo es lo mínimo que tú puedes discutir. Toda la política salarial en Venezuela, todo el tema de las demandas de la gran clase obrera trabajadora, el tema de la seguridad social, el tema de la situación de los hospitales, de las escuelas, etcétera, todo eso requiere diálogo social con todos los sectores del país. Y nosotros no queremos, ¿verdad?, que se nos olvide que este tiene que ser el gran objetivo de cualquier táctica política que se presente, cualquier calendario de eventos, cualquier programa de posicionamiento político. Ajá. Todo tiene que pasar por grandes acuerdos, no por grandes confrontaciones. Ajá, pero fíjate, en los programas que hacemos en Globovisión, en Contraste y Controversia, en este, yo venía diciendo, como yo fui izquierdoso, durante mucho tiempo, y además muy radical, creía, no solo yo la izquierda, que había que profundizar las contradicciones. Entonces, generar más crisis. Porque las crisis iban a acabar con los malucos, con los malos gobiernos. Pero eso no me funcionó. Yo digo, no, somos 200.000 marchas, como decía Pedro Chacín, pintado paredes, pintas con spray negro 428.000, con spray rosado 32.000, me he parado a tirar discursos en banquitos, en tarimas, en todos lados, y con todo eso, nunca llegamos al poder. Y digo esto porque, fíjate, hay en Venezuela, tú sabes, como el discurso era la confrontación generó no solo, bueno, quien la predicaba, sino que los que eran víctimas, objetivos de la confrontación, también se molestaron mucho y tienen mucha rabia. Están muy molestos, no quieren hablar, que se vayan, que se corran, esa gente es muy maluca. No, el que habla es un traidor, es un vendido, una cosa. Eso se expresa, fíjate, las realidades de la gente, el salario, el agua, la luz, pasan a ser de segundo plano porque lo importante es que se vaya el hombre el cambio político. Así. Pero resulta que hay una propuesta de la CAF para generar bienestar, sobre todo en el Zulia, que está complicado, en el Táchira, que es problema, en Mérida, que es problema, en Falcón y en Nueva Esparta. Pero la cosa tiene hasta diciembre, hasta creo que el 6, ¿no? De diciembre, o la firman o nada. Pero entonces es un lío, una complicación, porque ¿por qué le vamos a dar plata al gobierno?
¿por qué vamos a ayudar a resolver el gobierno si es el gobierno que queremos quitar? Claro. ¿Para qué lo vamos a Hay ayudar? que asfixiarlo. Entonces la gente pasa como un plano, como por allá, mira, ahí está la gente. Ajá. Esta cosa, como es una conversación, fíjate, esto de la marcha de mañana de los Pero estudiantes. déjame darte una Ajá. razón. Te voy a dar dos razones por las cuales la confrontación no funciona. Dámelas, pues. Desde el punto de vista de la Pero democracia cristiana. vamos a pelear en la cosa. Desde el punto de vista de la democracia cristiana, te voy a dar Ok. dos razones. Dámela, Una pues. ética y una política. Wow. La razón ética por la cual la confrontación no es buena es porque para mí el valor ético en la política más importante es la responsabilidad. Esta mañana me mandaban un tuit que decía que conducir la política es como manejar un autobús. El autobús ha sido usado como imagen aquí de todos los conductores. Sí, leí ese. Y el chofer del autobús tiene que manejar con responsabilidad. Si el chofer del autobús se le ocurre manejar el autobús como si fuera su carrito de carrera, pues bueno, expone o se a un montón de embriaga gente. Exactamente. Se Entonces, trasnocha. la responsabilidad es irresponsable que un liderazgo político llame a la confrontación. Eso sería una decisión moral que va por encima de las personas, lo que tú acabas de decir. No importa que la gente se muera de hambre, se quede sin luz, no tenga comida, lo importante es el choque, la confrontación. Bueno, y eso no lo decía Chávez. Que aunque no tengamos ropa, aunque no tengamos comida, aunque no tengamos... Entonces, bueno, la razón política. La confrontación es un disolvente de la política. Cuando tú vas a hacer un cuadro, tú necesitas, tú que eres, pintas mejor que yo, necesitas colores que contrasten. Ajá. Necesitas colores que contrasten en tu paleta. Pero si tú a tu paleta le echas un chorro de disolvente, ¿qué cuadro puedes hacer? Una cosa abstracta. Destruye, bueno, una cosa abstracta, pero nunca te va a dar la belleza de poder usar cada color como te dé la gana, en la cantidad que tú quieras, que se formen los contrastes necesarios para que la pintura sea realmente una obra de arte. La confrontación disuelve la política, acaba con la política, la destruye, piensa que sus valores y sus ideas están por encima de los acuerdos, por encima de los consensos, por encima del voto, por encima del respeto a las libertades, por encima de los individuos, entonces terminas destruyendo la política. En Venezuela hemos destruido la política. ¿No viste un Twitter que No decía? existe el diálogo, lo que existe es pero una ¿no viste un serie Twitter que decía que de la consignas? reunión de estos grupos de la oposición con Maduro, en Miraflores, los firmantes del acuerdo de la Casa Amarilla, que esa es una reunión de aliados? Lo pusieron en los Twitter. Así que esa gente que piensa igualito. Pero ves el disolvente. Pero fíjate, No hay se un captan sector- los matices. Hay un sector de la oposición que ni siquiera reconoce que esa gente que está ahí son de Claro, oposición. Ni siquiera le da esa perlita, pues. Es que la confrontación destruye la política, destruye la capacidad de reconocer al distinto, destruye la capacidad de reconocer los aportes que cada quien puede dar al bien común desde su perspectiva, acaba con todo y eso es lo que estamos viendo. Ay, ¿cómo se hace cuando hay gente que dice, como hoy Soy Venezuela dice, como Guaidó dijo el domingo que se había acabado lo de Oslo, y dice, no debemos volver más nunca a hablar con esa gente? Bueno, porque además el vocabulario termina siendo hasta el mismo. O sea, termina siendo el mismo. Yo siempre digo que el informe de la Bachelet recibió críticas de los extremos. Y si tú intercambiabas la crítica y decías, esto lo dijo el Maduro, chavismo y esto lo lo dijo dijo, esto. hubiese sido aceptable igual. Terminan diciendo lo mismo. Terminan siendo las mismas consignas y terminan fijando la misma agenda. Porque la agenda de los extremos termina pareciéndose en sus objetivos. Aquí Ajá. lo que hay que hacer es mostrar una foto de dos gentes chocando, de dos gentes peleando. A uno le favorece desde su extremo y a los otros les favorece. Así es. Es el status quo que estamos viviendo. Vamos a meternos en discusiones, ¿cómo te dice? De amigos, para hablar, para aclarar, para que la gente que nos está viendo, porque ya tenemos que ir al corte, pero te dejo esta perlita. Fíjate, hay una convocatoria mañana para una marcha a Fuerte Tiuna. Y yo no entiendo eso. Yo no entiendo porque me parece que desde el punto de vista del G4, de la oposición, de Guaidó mismo, el discurso militar es muy débil. Y eso de pretender a los militares desde afuera, imponerles la política, además una política rara, porque tiene el TIAR, la intervención, que es una agresión a la estructura del ejército. Y entonces digo, bueno, pero es que así no es. Si tú quieres una factura militar, así no lo vas a conseguir nunca, pero eso lo vamos a discutir cuando regresemos aquí en su programa Kikose con Mercedes Malaver, que es presidenta de COPEI, y Ángel ahora cree que ella puede ser presidente de la República. Entonces yo no sé cómo, ay, Dios mío, ¿qué puede pasar en este país?